artrosis, tercer capítulo, artrosis 3. Haciendo una especie de resumen de lo que hemos estado hablando de la aparición de la artrosis, que se produce aproximadamente entre los 42, 45 a 55 años, el momento de aparición del grupo grande de la masa de pacientes. Hay artrosis antes o después, como ya dijimos, de reciente comienzo, en el cual el dolor es el principal componente del comienzo de la artrosis. Tienen que seguir los otros videos anteriores para que lleven el hilo de la artrosis. No se vayan perdiendo, porque es como una película. Si ustedes no ven los capítulos anteriores, se van a perder el drama de la película, o el trama, que lo saben llamar. Entonces con esto pasa más o menos lo mismo. Si no tenemos un seguimiento, se va a ir perdiendo el hilo la clave. Hemos comenzado dando la definición de artrosis, enfermedad degenerativa. Se va perdiendo el cartílago, que es el que recubre la articulación. Se va perdiendo. Al perderse el cartílago, que es el que hace que roce una articulación con la otra, se va perdiendo y va rozando hueso con el tiempo. ¿Qué es lo que pasa habitualmente en la consulta? Generalmente vienen pacientes de 70, 72, 75 años con dolores múltiples por artrosis. Ya le duele el hombro, la cintura, las rodillas. Cuando uno le saca radiografía para evaluar al paciente, se encuentra con lesiones irreversibles, es decir, que no tienen ya mucha solución sin tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque esos pacientes, ya sea porque no le dijeron o porque él tomó la determinación de que me duele la cintura, un antiinflamatorio y listo, se me pasó a los 47 años. Y así fue, tratándose con antiinflamatorio, le dolía de vez en cuando, cambiaba el clima, le dolía y entonces se tomaba otro antiinflamatorio, se le pasaba y seguía en el ruedo hasta que la artrosis ya se hace muy fuerte, muy deformante, empieza a formar osteofitos, picos del loro. Esos osteofitos, picos del loro, producen dolor. Hay compresión del espacio de la articulación, o sea que la rodilla ya no está a este nivel, ya la rodilla está casi junta, se pierde el cartílago que hay entre medio de la rodilla, se pierde el cartílago y ya toca hueso con hueso. Al tocar hueso con hueso, ya el tratamiento es quirúrgico, no hay forma de regenerar el cartílago, cosa que se puede intentar como tratamiento preventivo. Lo más importante es la prevención, cómo se previene las artrosis en los lugares donde se coloca prótesis, por ejemplo rodilla y cadera, con medicación, que ya le vamos a decir en otro capítulo la medicación que se debe tomar, aunque no la tienen que tomar si no es recetada por el médico traumatólogo ortopedista, o mejor si es con el reumatólogo. Nosotros nos dedicamos más a la parte quirúrgica, pero podemos seguir recetando medicamentos para frenar la artrosis, que sería lo conveniente a los 45, 46, 48, 50, 52, 55 años. Después de los 55 años, el tratamiento preventivo con medicación, el resultado habría que probar. No en todos es efectivo, porque es efectivo ese tratamiento a los 45 años, en el periodo de comienzo de la enfermedad,
para frenar un poco la artrosis. No es conveniente recetarlo después a los 70 años porque no es muy bueno el efecto. ¿Qué quiero decir? El medicamento preventivo se hace en el comienzo de la enfermedad. Ya a los 70 años, 72, 75, no hay mucho tratamiento preventivo porque muchos me dicen, tomo el sobrecito, pero bueno, con una artrosis severa, el sobrecito no da mucho efecto. Por eso el tratamiento más efectivo es la prevención. Prevención. ¿Cómo se previene? Con el medicamento, con sesiones de kinesiología, fisioterapia, ejercicio físico y sobre todo bajando de peso. Bajando de peso. Bien, acá este gráfico es fundamental y se lo tienen que grabar porque esto es más o menos el tratamiento. Estamos en verde, lo que son las personas entre 45 y 55 años, que es el periodo de inicio de la artrosis con dolores articulares, con molestias en el cuello, me tomo el ibuprofeno y no voy al médico. Entonces, en este caso, es importante ir al médico como tratamiento preventivo. Preventivo y para frenar la artrosis, que se comienza básicamente con antiinflamatorios, los medicamentos antirreumáticos, que suele ser sulfato de glucosamina, que es un generador del cartílago de las articulaciones, que muchos le llaman el sobrecito. Me han recetado el sobrecito. Bueno, eso es sulfato de glucosamina para frenar un poco la artrosis. Es importante la fisioterapia y kinesioterapia cuando hay dolores articulares. La actividad física, no dejarla, o sea, cuando estás con el dolor tenés que dejarla, pero no quedarte en tu casa sentado, salvo el periodo de pandemia, pero bueno, bicicleta, todo lo que podemos hacer en casa. Bicicleta fija, por supuesto, no vas a andar por la habitación jodiendo a la vieja. Y bajar de peso, eso es importante. Por otro lado, cuando ya me consultan entre los 55 y 65, 70 años, ya hay que intentar la prevención, tratar de no operar. Los antiinflamatorios tienen que seguir, no permanente, ¿no? Los antiinflamatorios se toman de vez en cuando porque puede hacer una gastritis. Hay que probar, los antirreumáticos ya no son tan efectivos. La fisioterapia y kinesioterapia no queda otra opción. Hay la actividad física y, como siempre, bajar de peso. Cuando me consulta ya a los 70 años y 80 años, habitualmente ya la artrosis es muy destructiva y ya la prevención, hay que prevenir las fracturas, no caerse. Tratar de no caerse, de no ir al baño a las 3 de la mañana con las luces apagadas. Sí, como siempre, antiinflamatorios, los medicamentos antirreumáticos únicamente si están contraindicada la cirugía, fisioterapia, kinesioterapia, la actividad física y bajar de peso. Pero ya en este periodo ya las artrosis son muy severas y hay que operar en muchas circunstancias. Como les digo, esto es una base, es el grueso de los pacientes que consultan, la mayoría son de esa manera, pero no significa esto que haya pacientes de 45, 48 años que tengan artrosis severa. Sí, sí los hay. Entonces hay que operarlo a esa edad. En general, la cirugía se trata de postergar lo máximo que se pueda, incluso hasta después de los 70, para que el paciente se despida de este mundo con una sola cirugía. En cambio, si el paciente tiene 45 y se opera, le quedan 15, 20 años de prótesis, la cual se afloja y tiene alteraciones, y hay que colocar otra prótesis, o sea, otra cirugía más que es bastante más compleja que la primera. Por eso se recomienda a la cirugía a los 70 años, que ya le va a durar para toda la vida. Pero no todos los casos ocurren de esa manera. Entonces hay pacientes de 45, 48, 50 años que tienen artrosis de cadera severa o de rodilla severa
y hay que operarlo. La columna en general no se toca en ninguna edad, ni en los 45 ni en los 80 años. Pero es un tema ya del neurocirujano y del especialista en columna. Pero yo no recomiendo que se opere salvo que sea una cosa extremadamente insoportable para la vida. La gente me pregunta por ahí, ¿por qué a esta edad, doctor, si yo ya tengo 70 años, ¿para qué me voy a operar? Y la edad de cirugías de prótesis de cadera y rodillas son después de los 70. Tratamos de dejar esta edad, esta década, 70-80, para cirugías. Ya después de los 80 es más riesgoso porque ya aparecen otras complicaciones, el paciente ya es muy añoso y no se aguanta por ahí las cirugías, entonces tampoco operar después de los 80, salvo que sea una cosa que el paciente sea consciente de lo que se va a someter y que quede de acuerdo con su médico tratante. Le agradezco mucho y seguiremos en el próximo capítulo de artrosis.